Muy buenos días, amada familia espiritual, preciosa congregación del Señor. Hemos tomado la determinación de correr esta carrera que tenemos por delante y hacerlo sin desmayar, sin afanarnos, sin distraernos en el camino, de modo tal que podamos terminarla con nuestra mirada puesta en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y el único consumador de nuestra fe. Asimismo, hemos decidido conservar, preservar, atesorar precisamente la fe y crecer en ella, sabiendo que según la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga la certeza, la convicción plena de que Dios no solo es real, sino que además es galardonador de todos aquellos que le buscan y lo buscan con diligencia. Así que, mis amados hermanos y hermanas, allá vamos, con nuestra expectativa al tope, sabiendo en quién hemos creído, que Él es nuestra luz, nuestra salvación. Por tanto, no temeremos mal alguno. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, pues no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, porque sabemos que Él está de nuestro lado. Y como dice su palabra, Él va delante nuestro como poderoso gigante. Sabemos asimismo que Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas nos va a cubrir, y debajo de sus poderosas alas estaremos seguros. Bendito sea nuestro Dios y bendita sea su santa, maravillosa, única, incomparable y poderosa palabra, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Amén. Vamos ahora a continuar con nuestro estudio del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ¿ya? Y antes de continuar con el siguiente versículo, es decir, con el versículo 14, quiero decirles lo siguiente. Miren, este capítulo lleva por título Deberes cristianos. Y estos deberes cristianos están divididos en tres niveles. A ver, el primer nivel trata acerca de la relación que el creyente tiene con su Dios, ¿ya? De la relación personal a solas con Dios. Este es el nivel primario, básico, fundamental. De esta relación a solas con Dios depende todo lo demás en la vida del creyente. Yo he insistido vez tras vez en esta posición de que cada día, al empezar el día, antes de hacer cualquier cosa, lo primerísimo es tener un tiempo a solas con el Señor para ofrecerle las primicias de nuestra vida, con la total disposición en el corazón a escudriñar su palabra, para extraer de este libro sagrado el consejo y la dirección sabia y oportuna para proceder en cada cosa que tenemos que hacer a lo largo del día, viviendo, como yo siempre sostengo, un día a la vez, y estar conectados con la fuente de sabiduría, de discernimiento, de inteligencia, de gracia, de sagacidad, en fin, con la fuente inagotable de Dios expresada en su libro, en este libro sagrado. Repito, de este primer nivel depende la vida del creyente. El segundo nivel tiene que ver con las relaciones que desarrollamos con nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe.
¿ya? Con nuestros compañeros de milicia, con los miembros del cuerpo de Cristo. Y es en este nivel en el que Dios siempre honra a los que le honran. En respuesta a nuestra entrega, en respuesta a nuestra consagración, nos capacita, nos potencia, nos equipa a través de su Espíritu, impartiéndonos dones espirituales. Nos equipa con profecía, con don de servicio, don de enseñanza, don de presidir, de repartir, don de misericordia, etc. Todo esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este segundo nivel, el apóstol Pablo nos exhorta también a fortalecer la comunión y el compañerismo que debemos prodigarnos, que debemos desarrollar con nuestros hermanos a través del amor fraternal. Entonces, un creyente consagrado a Dios, capacitado y preparado por el Señor, fluye en el amor con un corazón apasionado por la obra de Dios y está enteramente preparado, listo para proyectarse al mundo y dar testimonio de su fe, de su amor, de su fidelidad y también del poder de Dios que se perfecciona, como dice su palabra, en nuestras debilidades. Y esto tiene que ver con el tercer nivel, o mejor dicho, toda esta capacitación, toda esta preparación del Señor es para proyectarnos hacia el tercer nivel. Y aquí la interacción ya no es con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en la fe, no, sino con personas que no comparten necesariamente nuestra fe. Más bien son personas que se oponen a Dios. Es el mundo hostil y enemigo de Dios. En este nivel está la generación maligna y perversa de la cual habla la Biblia, en medio de la cual los creyentes en Jesucristo, ustedes y yo, debemos resplandecer como lumbreras. En este nivel, los hijos y las hijas de Dios deben romper necesariamente el salero y ejercer la mejor y mayor influencia para preservar, para conservar, para sazonar. Y deben sacar la luz que está escondida debajo del almud y ponerla sobre el candelero por todo lo alto, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Para qué? Para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es en este nivel donde el creyente forja su carácter cristiano y pone en evidencia y demuestra de qué está hecho. Su fibra espiritual, su fibra moral, la consolidación, la reafirmación de su decisión de seguir a Cristo. El carácter de Cristo que se está desarrollando en él o en ella empieza a aflorar y el fruto del Espíritu se empieza a poner de manifiesto. Porque como siempre digo, mis hermanos, en la iglesia, entre los hermanos, es muy fácil ser cristianos, pues. No se necesita de mucho. Manejamos incluso un léxico o un lenguaje que yo llamo evangélico, ¿no? Para comunicarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Son palabras correctas, dicho sea de paso, pero por su uso desmedido e inoportuno se han convertido ya en una especie de jerga evangélica. Entre los hermanos no necesitamos de nadar contra la corriente, no necesitamos mayor esfuerzo. Aunque esporádicamente se presentan situaciones complicadas y difíciles entre los hermanos, pero que son más fáciles de resolver, de solucionar, de superar. Pero saliendo de las cuatro paredes de nuestro templo, ¿verdad? Y al introducirnos en las corrientes de este mundo, allí es
cuando tenemos que hacer uso de todas nuestras capacidades, de todo el potencial que tenemos como hijos e hijas de Dios. Ahí es cuando sabemos quién es quién. Y de arranque, Dios nos pone la valla altísima. El versículo 14 en el que estamos enfocados en este día dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendice siempre. Abre tu boca para bendecir. O sea, para bien decir, para hablar bien. Y si ustedes se dan cuenta, el verbo bendecir está en tiempo presente, activo, imperativo. Y por si fuera poco, en un versículo tan corto se repite 2 veces. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Por si alguien no estuvo atento, se repite 2 veces. Y esto tiene que ver con las respuestas que damos. Respuestas en palabras, en acciones, en reacciones, en decisiones frente a las provocaciones de la gente del mundo, frente a las persecuciones, ¿ya? Al acoso, al hostigamiento, a la opresión, frente a la gente que nos importuna con sus cuestionamientos, con sus burlas, con sus molestias, gente que nos apremia y nos acorrala simplemente porque somos hijos o hijas de Dios o porque decimos serlo. La gente es así. La gente del mundo, quiero decir, se enfrasca en pleitos, contiendas, rivalidades, disensiones, en fin, por causa de nuestra fe. Pero hay algo más, mis hermanos. Esta palabra de Dios, este requerimiento del Señor, este deber que tenemos como cristianos, nos confronta en relación a la respuesta que damos, o a las respuestas que damos a las maldiciones que recibimos por causa de nuestra fe. Hermanos, esto es literalmente nadar contra la corriente. Y lamentablemente, muchos creyentes se tienen que dejar llevar nomás por la corriente, al punto tal que nadie los puede identificar, porque replican lo mismo que el mundo dice. Aprueban expresamente lo que el mundo propone, niegan a Cristo y están dispuestos muchas veces a vender su primogenitura o a preservar su libertad, entre comillas, en el mundo por 30 monedas de plata. En fin, y una vez más, mis hermanos, suena fuerte la exhortación de la palabra viva de nuestro Dios, que nos advierte diciendo que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, hombre, marca la diferencia. Pelea, esfuérzate y hazlo con diligencia. Brilla por todo lo alto. La predicación de Cristo tenía que ver también con este tema. Él nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí está la demanda del Señor. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Bendita palabra de Dios. Evangelio puro y duro, como yo siempre digo. Demanda y exigencia del discipulado de Cristo. El apóstol Pablo recogió de primera mano esta enseñanza a través del Espíritu de Dios y la colocó dentro del marco de los deberes cristianos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir se convierte en una regla de conducta para el cristiano. Ya está. Pero ¿qué resulta? En la práctica, resulta que muchos cristianos pasan por alto este requerimiento divino y más bien responden el golpe con el golpe. Y de esta manera aplican la ley del talión en sus relaciones. Ojo por ojo, diente por diente, desatendiendo de esta manera la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Jesús. Ahora, yo sé que no es fácil resistir a la provocación, pero por supuesto que no. Todo lo contrario, es dificilísimo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da dominio propio, podemos estar a la altura de nuestro deber como hijos y como hijas de Dios. Cuanto más conectado o más conectada estás con Dios a través de la oración y de la lectura y la meditación de la Escritura Sagrada, pues más recursos de lo alto vas a tener para soportar la tentación de reaccionar violentamente y para responder más bien con sabiduría. Ahora, ojo, que no se trata de ser apocados o temerosos del hombre. Se trata de ser equilibrados, astutos como una serpiente, pero mansos como una paloma. Encontrar este equilibrio nos consume la vida, mis hermanos, pero bien vale la pena todo esfuerzo y toda dedicación que pongamos en mantener o en conseguir, en desarrollar este equilibrio. El balance y la madurez nos manda que seamos firmes, pero tiernos, que no claudiquemos entre dos pensamientos, bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Miren, yo tengo dos pensamientos rectores, vamos a decirlo así. Dos dichos que empleo frecuentemente en mis reflexiones. La primera es: pierde en la discusión, pero gana en la práctica. ¿Qué caso tiene, mi hermano, que tú tengas que prevalecer en una discusión? ¿Qué ganas con eso? ¿Admiración? ¿Preponderancia? No. Por ejemplo, a los que están casados, ¿ya? Consejo hasta de un conejo, dice el dicho, ¿verdad? Si tú estás casado y estás casada, cuando tú discutes con tu cónyuge, aunque tú ganes en una discusión, siempre vas a perder. Pierdes la paz, por ejemplo. Y saben, la paz no tiene precio. Por otro lado, cuando tú peleas con tu cónyuge, estás peleando contra ti mismo. Si tú haces daño a tu cónyuge, si lo lastimas, lo agredes, lo minimizas, lo desairas, lo que tú hagas, de palabra, de acción u omisión, lo cierto que al final de cuentas pierdes tú mismo, ¿ya? O tú misma. Porque según la Escritura, somos uno en nuestra condición de cónyuges. Entonces, pues, poquito tan solo de sentido común, ¿verdad? Y entonces cuando uno entra en una discusión, cualquiera sea esta, y prevaleces, lamentablemente en la práctica pierdes. Eso aplica a todas las relaciones, ¿ya? A cualquier relación. Y está demostrado, pues hermanos,
que el que a espada mata, pues a espada muere. Porque como dice la Escritura, el hierro con el hierro se aguza. O sea, cuando dos hojas de hierro se juntan, los bordes se hacen más afilados, haciendo más eficientes los cuchillos en su tarea de cortar. Y lamentablemente, ahí van pues por la vida muchos dando tajos por doquier. Digo más, el que siembra vientos, irremisiblemente termina cosechando tempestades. La violencia siempre genera más violencia. ¿Y quieres una porción de la Escritura como antídoto para todo esto? Lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita o aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, mi hermano, comparte tus pensamientos, tus sentimientos y hazlo con aplomo, con seguridad, ¿verdad? Pero no lo hagas porque quieres imponerte. No lo hagas porque quieres sacar ventaja. Hazlo porque consideras que compartiendo lo que piensas y sientes podrías contribuir de alguna manera al bienestar de todos. Ahora, si los demás no están de acuerdo con tu posición, con tu opinión, con tu sentimiento, no pelees, no lo impongas. Más bien, aprende a escuchar y a considerar la opinión de los demás también. Por ahí puedes enriquecer tu vida, ¿ya? Puedes enriquecer tu vida, estoy seguro de eso. Y el segundo pensamiento, el siguiente dicho que yo uso frecuentemente es que si tú te mantienes de rodillas ante Dios, pues Él te va a mantener de pie ante los hombres. Mis hermanos, las batallas más duras se ganan de rodillas. Yo siempre he dicho que la posibilidad de la victoria en nuestras batallas cotidianas se encuentran a medio metro de nuestras rodillas, en el suelo, postrados, con nuestra mirada puesta en Jesús. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que necesitamos conocer, ¿verdad? Recuerden también que no tenemos lucha contra carne, contra sangre. No tienes una lucha con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros o jefes en el trabajo. No, nuestra lucha es espiritual. La Escritura dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas entidades espirituales a las cuales debemos enfrentar, haciendo uso de armas que no son carnales. Escrito está también que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Al escrito está: si Dios lo dice, pues yo lo creo y lo hago. ¿Sí? Estar siempre dispuestos a obedecer la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Si necesito caminar una milla extra, pues debo caminar una milla extra. Si necesito perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, pues tengo que perdonar 70 veces 7. Si necesito bendecir a los que me persiguen, bendecir y no maldecir, pues eso es lo que tengo que hacer. En tal sentido, mi hermano, mi hermana, antes de reaccionar o de responder a un ataque, sopesa todo lo que está en juego. Por favor, credibilidad, testimonio, autoridad, etc. Tu verdadera espiritualidad pues se pone en evidencia
por cómo respondes a un ataque, a un vituperio, a una burla. Si entregas la causa a aquel que juzga con justicia, con verdadera justicia, puedes decir con propiedad y con autoridad como el salmista: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mis carnes, pues ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa le he demandado al Señor, pues esa buscaré: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Y desde ese lugar de refugio seguro, de protección y de cobertura del Señor, hermano, podemos librar nuestras batallas diarias. Por lo demás, hermanos, como lo dijo el apóstol Pedro en su momento, debemos decirle nosotros también: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién seguiremos? ¿Qué puertas tocaremos? ¿Dónde buscaremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí estamos, dispuestos a poner las manos en el arado y no mirar atrás. Servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, buscando siempre darte la gloria, la honra y el honor. Amén. Gloria a Dios. Listo, mis hermanos. Listo. El mensaje ya ha sido predicado. Ahora toca poner por obra esta enseñanza. Pasar de la reflexión, pues, a la acción. Que Dios nos ayude. Les mando un abrazo fraterno con mis mejores deseos de paz, gozo, alegría y contentamiento de parte del Señor para cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga y los guarde. Que estén bien. Adiós.